La noche del martes 5 de noviembre, Kamala Harris esperará los resultados en Washington, en la Universidad de Howard, donde ella estudió. Mientras tanto, el candidato republicano Donald Trump lo hará en el estado de Florida, un estado que alguna vez fue considerado un estado péndulo, un swing state, aquellos que hacen de bisagra porque pueden ser, votar un año republicano, otro año pueden ser demócratas. Sin embargo, desde hace un tiempo ya Florida es considerado un estado rojo, un estado republicano, favorable a Donald Trump. Él, donde tiene además su residencia, esperará en ese lugar los resultados. Carlos Great estará cubriendo todas las elecciones desde Florida. Vamos contigo, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Maca, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, tú lo mencionabas, este cambio en el estado de Florida de un estado péndulo a un estado seguro republicano marca también lo que ocurre en este estado durante los últimos días en la previa de las elecciones. Es un estado de los que más votos electorales entrega, más representantes para elegir al presidente marca, 30 en total, y por lo tanto también la importancia es generalizada en términos de lo que marca en esta elección. Pero aquí en Florida, en las últimas horas, además del calor, de la humedad que prima, más allá de que estemos a puertas del invierno, el clima acá no cambia prácticamente en todo el año en Florida, y lo que tampoco cambia es la percepción de que hay un tema que es el principal que hoy día genera que Donald Trump tenga favoritismo en Florida, y es el tema migratorio, la migración irregular por un lado, y cómo lo miran aquellas comunidades de latinos en Florida que ya están establecidos hace muchos años, la comunidad cubana, la emergente comunidad venezolana también que ha llegado aquí y que miran con recelo el problema migratorio que hay en otros estados también, y donde generalmente entonces eso inclina hoy día la balanza a favor de Donald Trump en este estado. Y estamos en el lugar donde la noche del 5 de noviembre el candidato republicano va a esperar los resultados. Es el centro de convenciones de Palm Beach. Aquí hay medidas de seguridad todavía bastante poco visibles. La verdad es que se ven algunos policías resguardando el lugar, pero no es mucho más. Se ve mucha prensa ya en este instante, se ven algunos medios internacionales al lado de nosotros que están haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros para ustedes allá para la televisión chilena, y la verdad es que eso y poco más. Donald Trump no necesita, por ejemplo, grandes letreros, grandes pancartas para poder promocionar su opción, porque ya sabe que en Florida las cosas están bastante más claras. Y por lo tanto, también para Donald Trump este es un lugar cómodo, es su zona de confort, y por eso es que ha establecido este lugar que está acá atrás como el lugar donde va a esperar los resultados el 5 de noviembre. Acá habrá muchísimos de sus seguidores seguramente, y a unas pocas cuadras de aquí está la residencia de veraneo, la Casa de Mar-a-Lago, muy conocida además en los últimos meses, en los últimos años, porque allí habría llevado Donald Trump algunos documentos clasificados de la Casa Blanca que se llevó una vez que dejó la presidencia. Es un lugar que estuvo muy ampliamente investigado y conocido entonces por esa causa. Estuvimos en varios lugares acá en Florida, les vamos a mostrar ahora a continuación lo que hicimos también al norte de este lugar, en Port St. Lucie, el lugar más afectado por el paso del huracán Milton en las últimas semanas. Revisamos eso y también cómo se vive en Florida la previa de esta elección. 16 personas murieron en Port St. Lucie, en este lugar, la zona cero, donde pasó hace un par de semanas el huracán Milton, que fue utilizado por Donald Trump para su campaña con mensajes relacionados con la ayuda que no llegaba a estas zonas, según el candidato republicano. Y la verdad es que la destrucción es evidente. Hay casas que quedaron absolutamente en el suelo, destruidas, no queda prácticamente nada de ellas, y otras donde claramente es imposible vivir. Pero lo que nos dicen los vecinos de esta zona es que sí llegó la ayuda, que la agencia FEMA, que está encargada de esa recolección de datos y también de entregar agua, víveres, enseres a las personas que lo perdieron todo, sí actuó de manera correspondiente, porque es una organización que no necesariamente es política, y eso permitió que la ayuda llegara, y por lo tanto que en el marco de estas elecciones el paso de Milton por esta zona no sea utilizado electoralmente. Personalmente hemos recibido mucha agua. No podemos beber agua aquí. Plantas de agua están destruidas. Hemos recibido gift card de muchas organizaciones, de tiendas de alimentos y otros locales. Vinieron grupos a limpiar los escombros. Había escombros por todas partes de las casas rodantes, que quedaron todas destruidas. Estos sitios que ustedes ven que no hay nada
fueron casas completamente destruidas. Y siguiendo este recorrido que hemos hecho por Port St. Lucie aquí en Florida, nos trasladamos una media hora desde donde estábamos allí, donde había devastación, donde había destrucción producto del paso del huracán. Acá el ambiente sí es electoral. Aquí hay pancartas con muchísimos candidatos y propuestas. No solo se vota por presidente, también por una serie de proyectos de ley, entre ellos la prohibición o no del aborto en Florida, que es uno de los puntos que marca esta carrera entre Harris y Donald Trump. Aquí también hay puertorriqueños que llegan a votar en masa. Un 60% de los electores de este centro de votación son latinos, y entre ellos los puertorriqueños, que también tienen una opinión respecto de lo que ha ocurrido con este comediante que hizo una muy mala broma acerca de esa isla y que ha marcado también estos días previos a la elección y especialmente en este último día de early voting, de votación temprana en los Estados Unidos. Bueno, de todo el mundo, ahora todo el mundo está todos son muy caros, no puede, el economy, la inmigración, es gente que viene y estamos tocando, está en todo sitio. Tengo amigos míos puertorriqueños que se quedaron con la boca abierta. Yo que soy Cuban American, me afectó igual, porque Cuba, Puerto Rico, somos el mismo índole. Mis amigos con los que hablo dicen que lo de los puertorriqueños no fue gran cosa. Ellos son más inteligentes que eso. Pero fue una mala broma. No nos quedamos en eso. Bien, ahí estaba entonces el recorrido que hemos hecho por Florida en este cara y sello de este estado, ¿no? La destrucción, lo que ha quedado después del paso del huracán y la opulencia también de un estado de Florida que tiene muchísimo lujo, especialmente acá en el sector de West Palm Beach, donde está el entorno cercano a lo que ocurre con Donald Trump. Está su campo de golf, allí también vamos a estar mañana recorriendo los lugares que han marcado esta elección para el candidato republicano, que como ya sabemos acá en Florida entonces genera favoritismo. Habrá que ver cómo se desarrollan esas elecciones y si acá la noche del 5 de noviembre habrá finalmente una recepción de los resultados, porque tú lo mencionabas, el temor de que Donald Trump acuse un fraude electoral sigue latente en boca del propio candidato republicano y sus seguidores. Muchos de ellos están acá en Florida y han dado vueltas en las últimas horas acá también en este lugar, en el centro de convenciones. Parecen decir lo mismo y así entonces es como se genera bastante inquietud, Macarena, específicamente en ese ámbito. Sí, Carlos, en lo que sí hay consenso entre todos los expertos y también en los miembros de los comandos electorales es en que es muy probable que la noche del martes sea una larga noche y que la entrega de resultados se prolongue. Ojalá se conociera durante la madrugada del miércoles, pero es muy probable que ni siquiera se conozca ese mismo día y que pasen algunos días antes de que el resultado sea definitorio. Hablábamos de un sistema electoral muy distinto al nuestro acá en Estados Unidos. Se da la curiosidad incluso de que un candidato que tenga la mayor cantidad de votos no sea el que resulte electo presidente. Y esto ha ocurrido así, sin ir más lejos. Donald Trump obtuvo menos votos que Hillary Clinton en el año 2016 y sin embargo tuvo más delegados en el colegio electoral. ¿Cómo funciona este sistema en que los candidatos van ganando estado? Los estados se van pintando de rojo o de azul. Cada estado tiene un número de electores y eso da el resultado final. Lo vemos en esta nota. Acabo de recibir una llamada de la secretaria de Estado Clinton. Nos ha felicitado por haber obtenido la victoria. 8 de noviembre de 2016 y Donald Trump daba su primer discurso como presidente de los Estados Unidos tras lograr la victoria frente a Hillary Clinton. Aunque la candidata demócrata obtuvo cerca de 3 millones de votos más, ella solo logró ganar en 20 estados, mientras que el candidato republicano ganó en 30. Elección que es recordada por ser una de las dos oportunidades en que los votos del colegio electoral prevalecieron sobre el voto popular estadounidense. ¿Cómo funciona esto? No es el voto ciudadano directo el que determina quién es elegido, sino que esto se hace a través de un colegio electoral. Hablamos de un organismo que está compuesto por un total de 538 compromisarios, es decir, electores escogidos por los partidos políticos, quienes finalmente definen el triunfo de un candidato, para lo que deben sumar al menos
menos 270 votos a nivel nacional, proceso que este 5 de noviembre definirá el triunfo entre Kamala Harris y Donald Trump. Ese colegio electoral se forma teniendo como referente los integrantes del Congreso en representación de cada estado. Como en el Congreso hay Cámara de Representantes y Senado, es el número de representantes y de senadores que los estados tienen, lo que determinan el número de electores que cada estado tiene. El caso es que quien gana la elección en un estado se lleva a todos los electores de esa administración, de forma que el resto de votos se pierde, siendo la única excepción los estados de Nebraska y Maine, en donde sus compromisarios se reparten de forma proporcional, un sistema con el que los estados indecisos toman un papel decisivo. Todavía estoy muy indeciso. Es la primera vez que me siento realmente privado de mis derechos como votante de cara a unas elecciones en las que no sé si mi voto realmente va a importar este año. Creo que está muy dividida y he visto mucho de eso. Pero también creo que he visto a mucha gente que se está dando cuenta de que hay más cosas que las unen. Estados que conforman un total de 93 electores, que se transforman en una pieza clave para designar al nuevo mandatario. Un sistema de elección que ha sido blanco de polémica en los últimos años, pues los mismos ciudadanos cuestionan si efectivamente respeta los valores democráticos. Por ahora la incertidumbre está en el 5 de noviembre, cuando se defina el próximo mandatario por los próximos 4 años. Seguimos aquí en la ciudad de Filadelfia, donde mañana estará Kamala Harris. Te cuento, Patti, que la candidata demócrata ha decidido cerrar su campaña con un gran acto en un lugar muy emblemático de esta ciudad, que es el Museo de las Artes. Si yo te digo el Museo de las Artes, a lo mejor muchas personas no les va a sonar para nada conocido. Pero si hablamos de las escaleras que subía Rocky en la película, probablemente muchos de ustedes van a saber qué lugar es. Ese lugar emblemático de esta ciudad, que es la ciudad más grande, más importante del estado, que tiene mayor número de electores entre los 7 llamados estados péndulos que serán clave en la elección, es la decisión que ha tomado Kamala Harris, y es una decisión que demuestra lo importante que está haciendo la campaña en estas últimas horas. Así que nos quedamos aquí, mañana estaremos a esta misma hora desde el Museo de las Artes en Filadelfia, probablemente con este cierre de campaña en que se promete habrá importantes artistas apoyando a Kamala Harris. Muy bien, Macarena Pizarro, Carlos Greitz, muchas gracias por contarnos todo lo que está ocurriendo en la recta final de las elecciones en Estados Unidos. Que estén muy bien. Buenas noches.